Hoy nos vinimos al Parque Nacional Tierra del Fuego. Acabamos de ingresar, estamos a media horita del centro de Ushuaia y vamos a estar aquí por los próximos 3 días. Bueno, ya estacionamos, dejamos acá la camioneta, nos vinimos hasta la zona de La Pataya, que digamos está como en el otro extremo, ¿no?, del Parque Nacional. Al principio está como la entrada con los tickets y todo esto, y atravesamos, continuamos en la ruta 3 y llegamos a La Pataya. Aquí está el final de la ruta 3, la gran ruta 3 que empieza allá por Buenos Aires, creo que Sí. empieza. Bueno, pues acaba aquí justo en este sector La Pataya del Parque Nacional de Tierra del Fuego. Este parque tiene unas 68.000 hectáreas y hay varios sectores. Ahora vamos a recorrer toda esta zona de aquí, hay varios senderos cortitos que se conectan unos con otros. Sí. Y bueno, para el primer día, para la toma de contacto, está perfecto. Como dijo Rubén, entramos por el otro extremo del parque, que es la entrada, la portería, y allí es donde se abonan los tickets. Pagamos 12.000, precio de extranjeros, 2.500 para nacionales, que por cierto tenían ahí un poquito de confusión, estuvieron llamando por teléfono incluso porque no sabían cómo cobrarle a Rubén, porque decían que claro, Rubén es argentino, pero reside fuera de Argentina. Sí. Porque eso aparece en el DNI argentino. Y justo había al lado un señor con el caso contrario, que había nacido fuera de Argentina y ahora residía en Argentina. Y al final, ¿qué pasó? Que decidieron, a Rubén le cobraron como nacional, pero al otro señor no, le cobraron como extranjero, a pesar de que reside aquí. O sea, tienen ahí un poquito de rollo que no te lo tienen muy claro con las normas. Sí, es el primer parque o actividad que nos pasa, ¿no? En otros museos, sí, en otros parques no nos pasó, pero bueno, no pasó nada. Simplemente que además de cubrir todo, digamos, el arco nacional con sos argentino o no, tienen cada museo, cada parque nacional su política interna y en este caso iban por nacionalidad. Acá está el mítico cartel, Parque Nacional Tierra del Fuego, Bahía La Pataya, República Argentina. Aquí finaliza la ruta 3, Buenos Aires 3.079 kilómetros, Alaska 17.848 kilómetros. Ojo, que no me parecen tantos, que llevamos muchos más hechos ya. Hechos en total, sí, en la si aventura fuéramos Pangea, ya directos, sí. No tardaríamos tanto, ¿eh? No, así no parecen tantos. Si ya llevamos como 40.000, 50.000, no sé cuántos llevamos. No, 35.000. ¿35? Bueno, allá vamos, allá vamos. Bueno, ya tiramos la fotito típica en el cartel del final de la ruta 3 Sí. y nos pusimos a planear un poco. Tenemos como unos 3 o 4 senderos que se atan entre sí, el 3, 4, 5 y 6, ahora les daremos los nombres. Que entonces estuvimos organizando cómo recorrerlos, ¿no? Porque uno te lleva al otro, el otro al otro, y bueno, para ver cómo podemos aprovechar el día. Ahora mismo estamos yendo para el número 3. Que es el mirador, La Pataya. Son Sí. 980 metros solamente, media horita, pone aquí, que será menos suponemos, y bastante sencillo. Este conecta con el sendero del Turbal. El 4, eso es. Así que vamos a disfrutar un poquito del ambiente. Ya pudimos ver unos pájaros súper bonitos, enormes. No son águilas, pero tienen el aspecto viste, el piquito, Sí, súper como bonitos. aguiluchos. Sí, no sé lo que serán, lo vamos a buscar, a ver si los encontramos otra vez y les agarramos una toma bonita. Sí. Creo que llegamos. ¿Qué fueron? ¿5 minutos? Literal, sí. Pero debe ser porque aquí es el mirador, pero en realidad este sendero que conecta con el siguiente será media hora.
Es decir, esto es una de las paradas, supongo. Pero Claro, guau, puede mira ser. qué vista. Bueno, es increíble, es que tenemos una suerte con el clima. Se ve toda la bahía desde aquí. Se ven los otros senderos, mira, por allí va la gente, ese es el otro sendero de allá abajo. Sí, y la vista está completamente azul el cielo, Sí. el agua refleja bien bonito la luz. Ya lo comentamos en otros vídeos también, pero es que el otoño realza muchísimo, o sea, Los esta colores. mezcla de colores, con esos tonos de los árboles ahí amarillentos, marrones, pero aún verdes, con ya algo de nieve en los picos, pero aún así el sol sigue fuerte, ¿no? Parece. Sí, sí, unos paisajes de todos colores y una luz que la verdad es que Está perfecto. muy afortunados. Creo que vamos a pasar unos días aquí, que este es el primero, y si ya empieza así, creo que dan bueno todavía para mañana y pasado, crucemos los dedos y ¡buah! Muy contentos. Ya encontramos explicación, nos veníamos preguntando qué eran todas estas formaciones de hojas bonitas que se ven ahí, tanto por los árboles como por los suelos. Hay una hoja muy chiquitita que está naranjita, está un poco amarillenta por el otoño, y dice ahí que esto es un bosque de ñires, ¿no? Que es un árbol pequeño típico de esta zona de la Patagonia. Andino patagónico. Sí, y está lleno. Nos veníamos preguntando, ¿cuál será? ¿Cuál será? Porque se repite mucho. Está muy lindo. Muy bonito este paseo, la verdad. ¡Fua! Muy bonito. Muy colorido. Sí. La temperatura espectacular. El silencio. Nosotros intentamos hablar bajito y la verdad es que no hay nada más haciendo ruido que nosotros. Muy lindo. La verdad es que es muy agradable para pasear. Y un sendero sencillo también. Sí, todo plano. El caminito bien señalizado. Espectacular. Y este es un lenga, también representante del bosque andino patagónico. Crece desde el nivel del mar hasta el límite de la vegetación, 500-600 metros sobre el nivel del mar. Este es más grande. El ñire es más de pequeño porte, ¿no? Este es más Sí. robusto. Sí. Te digo que estábamos haciendo tomas y la verdad es que entre el ñire y el lenga es un poco complicado de distinguir porque las hojas son prácticamente las mismas, chiquititas, amarillentas, igual de bonitas. Eso sí, destacan el tamaño, ¿no? Que uno es un árbol grande como el lenga y es un árbol casi arbusto pequeñito, el ñire. Así que es la única diferencia, pero las hojas la verdad es que me confunden y para diferenciarlas me cuesta un poquito. Ambos igualmente muy típicos de la zona y súper lindos como decoran el bosque. Pues nos pasamos, llegamos a la ruta 3. A ver, salimos de aquí, aquí está el estacionamiento donde dejamos la furgo y empezamos a hacer este sendero, que es el del Mirador de la Patalla. Y en vez de torcer aquí, acabamos aquí. Así que ahora hay que dar vuelta para encontrar con esta, dar la vuelta por aquí y volver. Por supuesto, siempre que caminamos por este tipo de ambientes naturales, la primera pregunta que Rubén se hace es ¿cuál es? ¿Acá hay bichos o no? A ver, cuando estamos en medio de la naturaleza,
La naturaleza conlleva bichos, víboras en algunos ambientes. Víboras, eso es a lo que se refiere, claramente. Pero bueno, también reptiles en sí, ¿no? Los sapos me dan mucho asquito, como dije en Ascensión. Entonces, me acaba de tirar un dato, Anche, ¿cuál es? Espectacular. Que en este tipo de ecosistema fueguino no hay anfibios, están ausentes. Así que puedes ir tranquilo. Menos bichos, menos bichos. Lo que sí hay, pero firmamos un acuerdo de paz, son ratones, murciélagos, leímos que está también lleno de zorros, está el zorro fueguino. El zorro colorado, fueguino. Sí, así que... Guanacos, por supuesto. Animales hay, pero Sí, sí. cómo va cambiando, digamos, ¿no? El ecosistema. Hicimos kilómetros a lo tonto. Sí, sí, sí. Van cambiando los animalitos, está muy bueno, es espectacular. Ahora este tramo que estamos haciendo se llama Senda del Turbal, que los turbales son muy característicos de esta zona de Tierra de Fuego, y esto lo aprendimos el otro día cuando fuimos a hacer el glaciar Vinciguerra, porque había una zona de turbales también y no entendíamos muy bien qué era eso, pero ahora ya lo sabemos y os lo podemos contar. La turba está constituida por restos de vegetales, por el musgo, las gramíneas y todo eso que se acumula y se comprime en depresiones del relieve, ¿no? Entonces las turbas solo se forman en ambientes húmedos donde hay bajas temperaturas que impiden que se descomponga bien la materia orgánica. Entonces de este modo, bajo presión, cuando hay un ambiente así sin oxígeno y así ácido, se van acumulando lentamente y las plantas que se mueren se van acumulando y se comprimen. Entonces da como este resultado de turba, este sendero. ¿Qué encontraste? Mirá, setas, qué bonitas. Es que es la época, ¿no? En otoño será la época aquí también. Y el ambiente húmedo invita totalmente a la seta. Espectacular. Estas son buenas, se pueden comer. No sé, yo con la seta no me arriesgaría. La verdad es que si no estás preparado, ¿no? Y formado de cuál es Sí. buena o mala, te puede salir una medio venenosa y intoxicarte un poco. Mira todos estos árboles que están como medio secos, medio derrumbados. Esto lo fuimos aprendiendo estos días. Si se acuerdan, cuando pasamos el paso Garibaldi, habían como unas lagunitas chiquititas y muchos árboles caídos. Y esto, según parece, lo hacen los castores, ¿no? Destrozan bastante, que es un animal que, si no me equivoco, no es propio de esta zona, ¿no? Y hace muchísimos años, bueno, llegó aquí, sabe Dios, probablemente una intervención del hombre, lo dejó aquí, no tiene depredadores naturales, creo que por esta zona está haciendo un poco de estragos. Si no me equivoco, hay un sendero que es Sendero del Castor o la Castorera, que vamos a intentar ir también, y ahí hay mucho más de esto. Así que sabemos que hay mucho castor por la zona y te dejan así paisajes que son bonitos, francamente, con árboles secos, caídos. Mirá, no estaba tan errado, ¿eh? Acá justamente, si vas para la derecha, vas al sendero La Castorera. Así que suponemos que ese trecho de agua que vimos, que estaba bastante seco, con un montón de árboles y que yo empecé a hablar que estaban secos y probablemente había castores, es lo que se une por este lado con La Castorera. ¿Qué vamos, al sendero de la Patalla o La Castorera? Vamos a echar un vistazo ahí a Sí, ¿no? Castorera. Yo quiero ver, a ver. Sería difícil, pero estaría bueno ver algún castor. Nos está gustando un montón estos senderos porque, si bien están bien señalizados, y bueno, está claro, esta es una ruta, esta es otra, están muy camuflados entre sí, se mezclan, además de señales, pero bueno, están como camufladas, como en sintonía con la naturaleza, y está bueno, no es como pasar una cadenita bien preparada como si fuera una discoteca. Ah, no. Y está lindo, conserva mucho lo natural. Sí, muy respetuoso con el ambiente. Eso, exacto. Nos está gustando bastante. Y eso, que nosotros planeamos unas rutas, pero ahora de repente encontramos de casualidad la de La Castorera y ahí vamos. Sí. O sea que está buena. Y son paseos tranquilos en realidad. Sí. Está muy agradable. Aquí hay una subidita, pero normalmente en plano. A veces abrigan árboles, a veces mucho más abiertos. O sea que tiene de todo un poco. Muy lindo.
Mirá, mirá. Al final, ves, a mí ya me sonaban las cosas. Investigar antes de venir es parte del viaje también y aprendes un montón. Mira, aquí yo venía a leer si era el inicio del sendero y no. Lo que pone es, errar es humano, pero la naturaleza es quien paga. En 1946 se introdujeron en Tierra del Fuego 25 parejas de castores con fines peleteros. Intento de producción nunca alcanzado. Y al final los animales se quedaron aquí, no tenían depredadores naturales y en un ambiente muy similar al suyo. Así se quedaron aquí y exitosamente conquistaron, digamos, lo que es la zona, ¿no? Así que hoy ocupa casi toda la cuenca del archipiélago fueguino en Argentina y en Chile. Bueno, en resumen, que estoy de acuerdo con el cartel. El pobre animalito no es quien tiene la culpa, así que a ver si podemos ver algunos. Yo creo que son unos animales bastante escurridizos y difíciles de ver, pero lo intentaremos. Pobre animal no tiene la culpa de que lo hayan traído acá, estuvo cómodo y dijo, ¡buah! Me quedo. Creo que hacen como censos de castores para controlar la población y que no se desmadre, porque claramente los castores es su naturaleza, ¿no? Está en su naturaleza construir sus represas, hacer esas cosas. Entonces lo que intentan es que no se descontrole y invadan todo el territorio. Claro. En su ambiente natural. Era grande este. Enorme. Normalmente sí, nos cruzamos unos cuantos zorros en la carretera y suelen ser chiquitos, pero este era casi un perro. Qué susto. Qué grande era, ¿eh? Míralo, ahí va, por medio de los castores. Qué bonito. Sí, sí, sí. Lo que sí es que no creo que este sea el zorro colorado fueguino, ¿no? Porque si el nombre va con el pelaje, este era medio amarillento, era un zorro clásico, ¿no? ¿Cómo será el zorro colorado? Vamos a buscarlo. No sé, pero era grande. Era grande, ¿eh? Un perrito era este ya. Sí, un lobito. Bueno, pues ya dimos la vuelta completa, estamos nuevamente al lado de la furgo, en el aparcamiento, al lado del cartel del final de la ruta 3 y aquí se abre otro sendero hacia la bahía La Patalla que va un poquito como rodeando, ¿no? Otro sendero cortito de otro kilómetro y algo. Lo que hicimos ahora, el recorrido anterior, todo ese recorrido de los 3 senderos, nos llevó unas 2 horas. Sí. Y nosotros paramos mucho, ya sabéis, para grabar y todas esas cosas. Muy sencillo, terreno fácil. Así que, y muy agradable. Paseo muy agradable. Sí, porque las vistas eran súper lindas. No solo arriba en el mirador, sino cuando estabas adentro en el bosque. No sé, te empapás muy bien con la naturaleza, con el entorno, disfrutás del silencio. Está re lindo y muy fácil. Yo a nivel personal sigo sorprendido acá con Tierra del Fuego, Ushuaia en particular, con la diversidad de paisajes que hay. Porque hace nada estábamos en un glaciar increíble, con un ambiente invernal que te deja unas postales invernales, pero no sé, que te enamoran. Y ahora de repente nos vemos todos mezclados entre verde, un montón de naturaleza así de montaña, pero eso, más frondosa, no sé. Sí, es distinto, sí. Es increíble, nos gusta un montón, es muy variado y bueno, yo creo que tiene para 2-3 semanas o más. Sí, tiene un montón de cosas. Buah, mira, justo que antes estábamos hablando de que si no estás bien formado podías tener problemas con las setas. Estas son violetas. Estas no me las como ni en pedo, ¿eh? No. Estas sí que no. No, pero qué estéticas, ¿no? Qué bonitas. Qué bonitas, son preciosas. Buah, se combina con tu chaqueta y con tu gorro, sí, creo, ¿eh? ¿Me las llevo? Ah. No, se deja todo, se deja todo. La verdad es que antes dije que este sendero iba como paralelo ahí a la bahía y nada que ver, estamos en medio del bosque literal. Pero está bien lindo también.
Se nota ya que empieza a bajar el sol y ahora ya empieza a refrescar un poco. Aún no hace frío, pero hay ya esa humedad, ¿no? De que se está acabando el día. Creo que llegamos al final, ¿no? Sí, ahí ve el agua. Literal, llega a una pequeña playita. Oh, qué guay. Wow. Privada. Wow. Qué guay. Qué bonito. Acabo de ver un animal muy grande ahí en el agua. Tipo lobo marino. ¿Puede ser aquí? Puede ser. Ahí está, ¿lo ves? Mira, mira, mira. Dame el móvil, a ver si lo capto. Es un lobo marino, chiquito. ¿Lo ves? Ah, sí, es un lobo. Qué lindo, es un lobo marino. Pues no me lo esperaba por aquí, ¿eh? Francamente, con estas aguas tan tranquis. ¿Tendrán comida suficiente en un agua tan tranqui? Sí, claro, es una bahía. Está bien rica. Qué playita, ¿eh? Playita privada. Qué bonita. Bueno, vamos a seguir el sendero. Después de esta playita pequeñita, continúa por la derecha. A ver dónde da a parar. Bueno, que habrá que pensar dónde dormir, ¿no? Sí. Completamos absolutamente todo lo que había por esta zona. Zona La Pataya, ¿no? Sector La Pataya. Ahora vamos a buscar la zona de camping, que no tenemos muy claro dónde es. Y mañana a seguir caminando por estas zonas. Pues resulta que de repente empezó a echar agua. Si quieres subir al Cerro Guanaco hay que registrarse al parecer. Está también la estación del tren del fin del mundo. Tercer y último día en el Parque Nacional Tierra del Fuego.